como comentaba Enrique, yo voy a empezar hablando un poco de la parte personal, ¿no? de esta gestión emocional. Antes de empezar a hablar de la gestión emocional, me gustaría describir qué es una emoción, ¿no? Porque es un poco el principio. Si me deja pasar la diapositiva, que no sé por qué. A ver. Vale. El término emoción viene del latín emovere, que es energía en movimiento. Realmente lo que nos provoca las emociones son energías, unas a un nivel más alto, otras a un nivel más bajo. Por ejemplo, si lo notáis, si os dais cuenta, cuando tenemos una emoción de rabia, nos genera una energía tremenda en el cuerpo, ¿no? Pues vamos a ver qué podemos hacer con esas cosas. En el caso de la rabia, por ejemplo, sería quemarla de una manera, con ejercicio, con movimiento. Pero bueno, un poquito más adelante lo veremos. Con lo cual, lo que son reacciones a estímulos. Tenemos un estímulo exterior, tenemos algo que entra en nuestra mente que genera una sensación y en base a eso reaccionamos. Y en base a la capacidad que tengamos de gestionar nuestras emociones, nos van a llevar a resultados mejores o a resultados a lo mejor no tan agradables. Estas emociones tienen unas características, ¿de acuerdo? Estas emociones, hay que empezar diciendo que las emociones no son ni buenas ni malas. No, son términos equivocados. En tal caso, se podría decir que todas son positivas, y ahora vamos a ver por qué. Pero las emociones realmente son agradables o desagradables. Una característica que tienen las emociones es que son de duración corta e intensa, en ocasiones muy intensa. ¿Qué pasa cuando esa sensación, esa emoción sigue siendo intensa, pero deja de ser corta? Ya podemos empezar a decir que es una sensación, nos sentimos enfadados, nos sentimos tristes, se empieza a prolongar en el tiempo. Empezamos a bajar un poco el punto de vista, ¿no? de qué podemos hacer con ello, nos empieza a dominar. Cuando esto se alarga en el tiempo, se convierte en un estado de ánimo. Ahí es cuando realmente puede empezar a ser algo preocupante, porque un estado de ánimo prolongado en el tiempo, como puede ser la tristeza, nos puede llevar lógicamente a una depresión, y por eso es importante aprender a gestionar las emociones en su momento, aprender a llorar cuando toca, aprender a reír cuando toca, aprender a desahogarnos cuando llevamos algo dentro que necesitamos sacar, porque si no se van a quedar anclados y nos va a llevar a situaciones que van a ser bastante desagradables. En el caso que se convierta en un estado de ánimo, lógicamente en el caso de la tristeza, habría que consultar con un profesional, habría que ponernos en manos de un psicólogo, de un experto que nos ayude a gestionar. Otra característica que tienen las emociones es que cuando están a un nivel muy alto, no nos permiten pensar ni actuar con claridad. Se dice que cuando la emoción está alta, la inteligencia está baja. Un ejemplo claro lo tenéis en lo que hacen los magos. Los magos lo que hacen es generarnos una expectativa muy grande, la emoción sube, 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 y ya dejamos de pensar con claridad. Es por lo mismo que en un momento de rabia no se deben de tomar decisiones grandes, en un momento de gran tristeza no se deben de tomar decisiones grandes. Hay que permitirse bajar la emoción para poder pensar con claridad. Al igual pasa con la alegría. Cuando tú estás muy alegre, cuando esa alegría incluso pasa a un estado de euforia, tomas decisiones que a lo mejor con el tiempo dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me he metido en esta casa? Y poniéndole un poco de humor, alguno ha acabado comiéndose una paella en Valencia un día por la mañana. ¿De acuerdo? O sea, hay que bajar la emoción para poder pensar con claridad. Antes os decía que todas las emociones, en tal caso, serían positivas. Y aquí viene el porqué. Porque nos dan información para aprender de nosotros mismos. Cuando nosotros, ahora explicaré el ciclo de una buena gestión emocional, cuando nosotros hacemos bien ese ciclo, vamos a encontrar un aprendizaje. Cuando nosotros nos permitimos vivir la emoción, leer su mensaje, entender para qué ha venido, no por qué, sino para qué ha venido, vamos a sacar un aprendizaje. Y eso nos va a servir como un aprendizaje vital de cara al futuro. Con lo cual, es importante saber gestionar las emociones. Y cuando digo saber gestionar las emociones, no es controlar las emociones, porque cuando tú intentas controlar algo, lo que acaba pasando es que revienta. Os voy a poner un ejemplo gráfico, a ver si lo podéis ver bien. Imaginemos que las emociones son un volcán. ¿De acuerdo? Un volcán. Imaginemos que es la rabia. Pues no gestionamos emociones de la rabia y empezamos
a llenar ese volcán de pequeñas situaciones de rabia. Seguimos llenándolo y ya llega un momento que desborda, llega un momento que explota. Ese volcán se revienta. Y a que la mayoría os imagináis estas piedras que salen del volcán, ¿a quién les caen? Por lo general les suele caer a quien menos culpa tiene, en el momento menos indicado, y suelen ser las personas que más nos quieren. Con lo cual, por eso es tan importante saber, aprender a gestionar las emociones y no controlarlas, naturalizarlas. Otra cosa importante que nuestras compañeras después lo van a hablar y lo van a explicar muy bien, es que las emociones se contagian. Una emoción de tristeza es probable que te la lleves puesta, una emoción de alegría es probable que te la lleves puesta. Cuando tú ves reír a alguien, se te pone inconscientemente una sonrisa. Cuando tú ves llorar a alguien, empatizas, te pones un poco triste. Entonces, es importante tener en cuenta esto, sobre todo cuando estamos en colectivo. De acuerdo, con lo cual, como decíamos antes, hay un ruido raro por ahí, no sé de dónde viene. Como comentábamos antes, es una reacción a un estímulo, ¿no? En base a ese estímulo nos va a generar un pensamiento. Ese pensamiento nos va a llevar a una emoción. La emoción nos va a llevar a un comportamiento y en base a ese comportamiento vamos a obtener un resultado. Si conseguimos tomar conciencia, como decía Arantxa al principio, ser conscientes de lo que está pasando, nos permitimos, ¿veis ahí que pone observador? Nos permitimos dar un pasito atrás y observar la situación con perspectiva, ver qué está pasando, intentar disociarnos un poco, tendremos un poco más de capacidad de permitirnos cambiar nuestros comportamientos, permitirnos cambiar nuestros pensamientos y permitirnos cambiar nuestras emociones. Sí, permitirnos cambiar nuestras emociones en base de un alto nivel de conciencia. Así conseguiremos cambiar los resultados, conseguiremos obtener resultados mucho más satisfactorios, mucho más generadores para nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo vamos a gestionar una emoción de manera sana? ¿Cómo vamos a tener una higiene emocional saludable? El primer paso es identificar qué emoción estoy teniendo, porque muchas veces sentimos algo, pero no sabemos ponerle nombre. Es importante colocarlo, darle un lugar. Pues esto es tristeza. Y a veces puede pasar que diga, es que tengo tristeza, pero también tengo rabia. Y a lo mejor me da rabia estar triste, o a lo mejor me da tristeza estar enfadado. Es importante saber identificar qué es lo que estamos sintiendo, naturalizarla. Porque una vez que la identifiquemos, el siguiente paso va a ser leer el mensaje. ¿Qué nos quiere decir esa emoción? ¿Qué nos quiere decir esas sensaciones que tengo en el cuerpo, esos pensamientos, esa tensión? ¿Qué nos quiere decir? Vamos a valorarlo. Después, en el documento que recibiréis, veréis un poco más desarrollado cómo hay pensamientos, cómo hay sensaciones y cómo hay manifestaciones. Lo veréis un poco más desarrollado. Una vez que hemos identificado la emoción, hemos empezado a leer el mensaje, es un buen momento para que empecemos a permitirnos sentirla. Sí, permítete sentir la emoción, permítete vivir la emoción, permítete transitarla de manera sana, para que no se quede guardada dentro, para que no esté dando vueltas, para que no se convierta en una sensación, en un estado de ánimo. Y además, si ya la hemos identificado, hemos aprendido a leer el mensaje, nos hemos permitido sentirla, va a ser un momento de expresarla adecuadamente, de poder decir con asertividad, por ejemplo, en el caso de la rabia, de oye, mira, esto me está molestando, esto has cruzado mis límites. En el caso del miedo, poder decir sin entrar en una histeria, de oye, es que esto me preocupa mucho, ¿qué podemos hacer? Estamos bajando ya, al habernos permitido sentirla y habernos permitido expresarla adecuadamente, estamos bajando el nivel de intensidad de la emoción, estamos pudiendo pensar con inteligencia para poder gestionarla bien. Y en último caso ya dejarla ir, incluso agradecerla que haya venido, porque como antes os decíamos, o sea, el hecho de que las emociones sean positivas, de que no sean ni buenas ni malas, que sean agradables o desagradables, un símil es que las emociones son como los dolores. El dolor es desagradable, pero si no hubiera dolores tendríamos problemas muy grandes. Entonces el dolor nos está avisando de que está pasando algo. Al igual la emoción nos está avisando de que está pasando algo, que no tiene que ser bueno ni malo, pero
pero hay algo que se está generando, hay una energía que se está moviendo. Pues vamos a escucharla, vamos a leerla, vamos a sentirla y vamos a aprender a expresarla adecuadamente. Una vez que tenemos esto ya dejando un poquito atrás la parte de lo que son las emociones y la gestión emocional, hay una parte que en estos días está aflorando mucho, que siempre está ahí, pero en estos días está aflorando mucho. Es ese autosaboteador que todos llevamos dentro. Es ese latiguito que tanto nos gusta de vez en cuando darnos. ¿Por qué? Porque somos expertos autosaboteadores de nosotros mismos. Somos auténticos expertos, sabemos ponernos las cosas muy complicadas. Y como os comentamos un poco antes, al final el mismo músculo que genera esas inseguridades, esos miedos, ese sabotaje, es el mismo músculo que vamos a usar para salir de ahí, para gestionarlo, para sentirnos mejor. Es nuestro cerebro, nuestra propia mente nos puede llevar a sitios a los que no queremos estar o por los que no queremos transitar, pero también nos puede sacar de ellos. Es muy importante ser consciente de tu lenguaje interior. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te lo estás diciendo? ¿Desde dónde te lo estás diciendo? Para poneros un ejemplo, sentir un poco en vosotros cómo resuena la palabra cuando tú dices que tienes un problema. Yo, a mí personalmente, cuando me digo que tengo un problema, me entra una excitación, me entra una preocupación, me entra un nerviosismo, pero si cambias la palabra problema por reto, el reto ya pica, el reto ya motiva, ya te incita a caminar. Entonces, al final es lo mismo, puedes tener un problema o puedes tener un reto. El problema probablemente te deje un poco anclado, el reto probablemente te invite a caminar. Entonces, llevándolo un poco a la situación que estamos viviendo hoy en día, hay una parte que es el tema del confinamiento. Hay mucha gente que lo está pasando mal por el hecho de que le obligan a estar en casa. Si tú te estás diciendo a tu mente que te están obligando a estar en casa, estás teniendo un problema. Pero si tú a tu mente le dices que tú has decidido sobrevivir y que tu decisión y tu forma de sobrevivir es decidir quedarte en casa, tu mente va a interpretarlo ya de otra manera. Tu mente ya va a actuar en base a estoy sobreviviendo, estoy haciendo las cosas bien, es la mejor opción, voy a tirar para adelante, me voy a cuidar a mí, voy a cuidar a los demás. Entonces es importante ese cambio de lenguaje, ese cambio de cómo y qué y desde dónde nos decimos las cosas. Así que vigila tu lenguaje interior para que sea constructivo y optimista. Al igual que vigilamos la información que nos llega desde el exterior, no permitas que cualquier cosa entre en tu cabeza. Sé un poco, adelántate a ello y cuando veas que viene un pensamiento, cuando veas que hay algo que no necesitas, déjalo ir, óbvialo porque no es necesario. ¿Por qué? Porque esta es la forma que tenemos de modificar el pensamiento. El lenguaje revela cómo cada individuo procesa de manera diferente la información procedente de su entorno. Hay una realidad que para cada uno es distinta. ¿Por qué? Porque cada uno la percibimos de una manera distinta. Hay tantas realidades como personas, pero esa percepción de cada persona nos genera un pensamiento, una emoción y un comportamiento. Y todas esas tres patas que veis ahí se pueden modificar con el lenguaje, se pueden modificar con cómo hablamos a nuestro inconsciente, con cómo nos hablamos, con cómo hablamos a la persona que tenemos al lado. Porque al final se me ha quedado esto colgado, perdón. A ver. Al final esta frase de Anthony Melo, ese cura tan habitualmente, dice que nada ha cambiado excepto mi actitud. Por eso todo ha cambiado. Vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a cambiar la forma de vernos. ¿De acuerdo? Vale, pequeñas, como decía Arantxa, caja de herramientas, estrategias para gestionar las emociones. Pues efectivamente esa toma de conciencia, esa capacidad de observarnos, esa actitud, ese cambio de actitud del lenguaje interno. Una cosa interesante a tener en cuenta son las posturas emocionales. Si nos damos cuenta, por ejemplo, una muy clara es cuando estamos tristes nos pasa como cuando tenemos un dolor. ¿Qué postura adopta el cuerpo? Nos cerramos, nos venimos para abajo. Simplemente con cambiar la fisiología, con cambiar la postura del cuerpo, levantar la cabeza, plantar la sonrisa, la emoción va a bajar porque la mente y el cuerpo son procesos sistémicos. Lo que cambias en un lado va a cambiar en el otro y viceversa. Entonces, hay una cosa muy sencilla, muy tonta,
que algunos habréis oído. Ponte un boli en la boca. Ahora parece un poco extraño hablando, pero al ponerte un boli en la boca y estar un rato, ¿qué estás haciendo? Estás forzando una sonrisa. Y tu cerebro no puede procesar dos emociones distintas a la vez. Y al igual que tu mente puede estar generando una emoción de tristeza, si tú fisiológicamente generas una reacción fisiológica típica de la alegría, va a colapsar, va a bloquear. Y entonces vas a conseguir salir de esa emoción. ¿De acuerdo? Entonces es importante las posturas para gestionar las emociones. Una dinámica que nosotros trabajamos mucho y que funciona muy bien y que la vais a tener desarrollada también en el documento anexo que os mandaremos, es esta que llamamos la estrella de la libertad. ¿De acuerdo? Vamos a valorar en base a una situación determinada, algo que nos pasa o que nos ha pasado, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi forma de actuar? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Al hacer eso en esta situación, ¿qué me está pasando por la cabeza? ¿Qué pensamientos tengo? Y esos pensamientos, esa situación, esa forma de actuar, ¿qué emoción, qué sensaciones genera mi cuerpo? ¿Vale? Este es un ejercicio muy útil para que hagáis tranquilamente, ya os digo que lo vais a tener desarrollado, para que al final hagáis una reflexión. ¿Cómo me siento satisfecho con cómo actúo en base a esta situación? ¿Cómo puedo mejorar mi nivel de satisfacción? ¿Qué aprendo? ¿Qué mensaje me está dando esa emoción que se ha generado en esa situación? ¿Hay otros recursos que se me ha olvidado utilizar porque a lo mejor tenía la emoción muy alta? ¿Hay otras cosas que puedo hacer diferentes? ¿Realmente aprendo de lo que me está pasando o vuelvo a caer una y otra vez en la misma piedra, en la misma circunstancia? Esto nos vale mucho de toma de conciencia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que estas emociones ahora en muchos casos no nos pillan solos, algunos sí nos pillan solos, otros nos pillan acompañados. Y hay veces que pueden generar conflictos. Entonces, unos pequeños tips rápidos de cómo poder manejar las emociones durante un conflicto es: proponte el deseo de no culpar o castigar a los demás, al otro. Todos estamos viviendo situaciones complicadas. Proponte mejorar la situación. Si consigues que la otra persona esté mejor, es probable que tú también estés mejor. No es momento de conflictos, no es momento para estar a la guerra, es momento de sumar todos y ayudarnos. Así que proponte expresar tus emociones adecuadamente. Sí, sé asertivo, pero también ten empatía, también entiende lo que pueda estar pasando la otra persona. Proponte mejorar la relación y aumentar la comunicación. Y proponte evitar que se repita la misma situación. Aprende de lo que ha pasado. Es muy importante. Hay veces que estas emociones que crean muy intensas y esta situación que estábamos viviendo nos traen un poco de ansiedad. Entonces, aquí os traigo una pequeña tabla de cómo podemos, pequeños trucos que podemos tener para gestionar esta ansiedad. Primero, busca un impacto emocional agradable, algo que de manera rápida te desconecte de la emoción. Ya puede ser ponerte a cantar, a gritar, ya puede ser verte un monólogo, echarte unas risas, hacer algo que te desconecte, algo creativo quizás, algo que rápidamente genere un impacto emocional que cambie, que te haga olvidarte de lo que estás pensando. En este caso, por la experiencia que estoy teniendo con los clientes que están llegando, es importante, por ejemplo, hay un momento complicado que es la primera hora de la mañana, cuando estamos saliendo del sueño y estamos en una especie de dormivela, que la mente todavía no está fuerte para poder gestionar lo que nos viene. Y ahí el autosaboteador va a tope a por nosotros. Entonces, es importante si vemos que nos empezamos a despertar con una sensación emocional un poco mala, buscar algo rápido. ¡Pum! A mí, por ejemplo, me funciona ponerme a bailar con los ojos cerrados una canción que la neurociencia comenta que es la canción que más feliz nos hace, que es Don't Stop Me Now de Queen. Pero cualquier canción que tenga un ritmo rápido, que tenga una letra feliz, que nos transmita buena energía, nos sirve. Te levantas, te pones la música, cierras los ojos, te plantas una sonrisa y te pones a bailar a tope. Os puedo asegurar que en algunos casos hasta acabaréis llorando de felicidad. Es brutal esta sensación. Nos viene muy bien tener una lista de recursos de desconexión emocional. Por dos razones. Tener una lista delante de cosas que sabemos que podemos hacer cuando nos llega un estado desagradable nos va a reconfortar previamente. Y además, cuando nos llegue ese estado desagradable, vamos a tener muchas cosas a recurrir cuando a lo mejor en otros momentos estaríamos bloqueados y no sabríamos qué hacer. Es importante tenerla cerca. Permítete expresar tus sentimientos. Permítete
decir lo que sientes, pero ojo, mucho cuidado, con empatía. Vamos a tener en cuenta que probablemente la persona, lo que decíamos antes, la persona que tenemos al lado, también lo está pasando mal. Busca cuál es la forma más sana para ti y para la otra persona de poder expresar tus sentimientos. No te los quedes dentro. En estos momentos hay un montón de profesionales, hay un montón de plataformas donde la gente se está ofreciendo gratis para ayudar a gestionar esas emociones. Apóyate en la gente que sepas que no te vas a llevar por delante, porque si tienes a alguien al lado y te lo llevas por delante, al final os vais a ir los dos para abajo. Es importante permitirte expresar las emociones, pero de una manera saludable para ti y para el que te rodea. Si tienes una sensación de ansiedad, normalmente, si os dais cuenta, cuando viene la ansiedad, la respiración se viene al pecho, nos cuesta respirar y eso hace que se retroalimente bastante la ansiedad. Intenta bajar la respiración al estómago, hincha la tripa. Hincha la tripa, te puedes ayudar de los dedos y notar cómo se separan los dedos. ¿De acuerdo? Meditar. Meditar es algo que es súper beneficioso tanto para gestionar la ansiedad, aunque en el momento de la ansiedad reconozco que es complicado, como para prevenirla. 5 minutitos de meditación por la mañana, 5 minutitos de meditación antes de acostarnos, nos vaya a ayudar a bajar las vibraciones cerebrales, nos va a ayudar a que esa lavadora deje de dar vueltas y los problemas que hay dentro salgan hacia afuera y podamos tener un poco más de perspectiva de lo que está pasando. Una forma muy sencilla de meditar es buscar un sitio cómodo, relajado y tomar una respiración una respiración profunda, hinchando la tripa, y cada vez que expiremos contaremos 1. Cada vez que exhalemos contaremos 2. Así hasta 10. Impar inspirar, par exhalar. Cuando lleguemos a 10 volveremos a 1. Y así sucesivamente. 5, 10 minutitos, no hace falta más. Va a pasar que a veces te vas a plantar en el 35. ¿Qué ha pasado? Que ha venido un pensamiento que te ha desviado. Vale, no hay problema. Dejas que se vaya el pensamiento y vuelves al 1. 1 hasta el 10, 1 hasta el 10. Y podréis ver lo beneficioso que es esto. Visualizaciones. Viene muy bien visualizarnos, esto es previo, lógicamente, a la ansiedad, visualizarnos previamente solucionando problemas que puedan venir, viéndonos en las mejores situaciones de cuando vayan los mejores escenarios cuando vaya a venir un problema. Ahora un poquito más adelante hablaremos de ello seguramente. Es interesante tener música relajante para dormir. Hay un tipo de música que en concreto que se llama ondas delta. Nos va a pasar al igual que con la meditación, nos va a bajar las vibraciones cerebrales. Es importante que por la noche, en ese momento en el que se colocan todas las emociones en el cerebro, y últimamente del exceso de información, del exceso de ruido, del exceso de preocupación, nos vamos a la cama con la cabeza a tope. Esta música nos va a ayudar a bajar ese alto nivel de vibración que tenemos en nuestra cabeza y que hace que, seguramente lo habéis experimentado, que aunque durmamos no descansamos. Y además eso no hace que no se puedan colocar bien las emociones. Por lo cual es importante, esto ayuda mucho a bajar el nivel cerebral de vibraciones. Podéis encontrar en YouTube, ponéis ondas delta y tenéis vídeos de hasta 8 horas. O sea que importante. Y técnicas de liberación emocional o tapping. Como me he excedido un poquito del tiempo, a lo mejor en las preguntas os explico un poco esto y si no, en la documentación que os vamos a mandar os pasaremos toda la información de cómo generar este tapping y de cómo hacerlo, que es algo muy efectivo, ¿de acuerdo? Así que esto era lo que tenía, pero hasta aquí he llegado. Muchas gracias, espero que os haya servido y ahora las consultas, si hay algo que ampliar, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante. Lo importante es que nos quedemos con algo de todo lo que ha dicho. Yo, como soy muy tonto, pues me he quedado con esto. Bueno, pues vamos a dar paso a Teresa Solís. Ella es gerente, no sé si tratarte como gerente o directora o encargada del Centro Sinapsis. Es pedagoga especialista en neuropsicología educativa y clínica. Tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo con niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje y 15 años de experiencia con personas con diversidad funcional y daño cerebral. Es formadora de padres, docentes y pediatras en temas relacionados con educación, aprendizaje, dinámica familiar y dificultades del desarrollo. Su charla va a ir a la gestión emocional en familia. Pues nada, Teresa, todo tuyo. Muchas gracias, Enrique. Voy a compartiros yo también mi pantalla.
para poder hacer la presentación. A ver si puedo. Bueno, creo que sí que se ve. Bueno, lo primero, después de todo lo que ha explicado ya Ricardo, creo que estamos en condiciones de poder afrontar este tema, ¿no? Para mí era un reto muy grande plantear esto, porque es verdad que la diversidad de familias que hay es muy grande, de situaciones, de niveles de estrés. Hay familias que están perdiendo familiares muy cercanos en estos momentos, hay familias que todavía no, hay otros que tienen que salir a trabajar y aumenta mucho el estrés. Entonces, las dinámicas familiares ahora son mucho más complejas y difíciles y además diferentes, con lo cual el planteamiento es un poco genérico, con algunas actividades y algunos recursos que espero que os puedan servir para ir aplicando, como decía Arantxa, a modo de buffet libre, y que junto con las que ha explicado Ricardo y las que luego cuente Arantxa, pues podéis hacer entre todos un gran armario o almacén de herramientas. Yo me planteaba de dónde partimos cuando hablamos del ámbito familiar y de cómo gestionar dentro de casa. Pues lo primero, como decía Ricardo, necesitamos identificar y reconocer cuáles son mis emociones, y si llegamos a estados emocionales porque se mantengan más en el tiempo, como bien ha explicado Ricardo, pues en qué punto estoy, ¿no? Porque no voy a actuar igual de una manera, estando de una manera que de otra. Y hay una cosa que es importante, y esto me gusta recalcarlo, especialmente con los niños, tenemos que intentar con ellos no juzgar lo que sienten, porque en muchas ocasiones sin querer nos adelantamos, bueno, no llores, que esto es una tontería, en realidad por esto no se llora. Bueno, si el niño está llorando es porque para él no es una tontería, quizá lo que tenga que hacer es validar ese sentimiento que tiene y desde ahí ayudarle a interpretar y a relativizar la importancia que tiene o que no tiene el acontecimiento, ¿no? Pero lo que quizá no debamos hacer es juzgarlo y quitarle relevancia, porque para él es evidente que la tiene, ¿no? Desde el punto de vista de los padres, pero también desde el punto de vista de la pareja, desde el punto de vista de los hijos que están cuidando a padres mayores que están en casa, ¿no? Nuestro papel fundamental es acompañar y escuchar atentamente, intentando dar soporte emocional en todo lo que pueda. Pero os pongo justo un poquito más abajo, aceptando mis limitaciones para poder empezar a crecer. Es decir, hay muchas veces que vemos a nuestros padres o a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nuestros hermanos, les vemos afectados y queremos acercarnos y vamos con toda la buena intención de intentar rescatarles de esa situación, ¿no? Pero hay muchas veces que no tenemos los recursos y que no tenemos los conocimientos para hacerlo ni sabemos cómo manejarlo. Y desde ahí sí que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, ¿no? Porque al final, como decía Ricardo, las emociones se contagian y podemos acabar cayendo los dos, ¿no? Y entonces, en mi intención de sanar al otro, acabo yo también arrastrada. Quizá lo que tenga que hacer es informarme, es preguntar o incluso incitar a la persona a la que tanto quiero a que tome conciencia de que puede recurrir a personas externas a través de las plataformas que decía Ricardo para que le puedan ayudar en eso que yo tengo limitación. ¿Cómo podemos crecer emocionalmente desde el entorno familiar? Me parece esta parte súper importante porque tenemos algunas limitaciones, seguro todos, pero también tenemos unas potencialidades que nos pueden ayudar a llevar mejor las situaciones y a que este tiempo de confinamiento sea la oportunidad de generar otras dinámicas internas en casa. Quizá este tiempo de parón nos abre la puerta y la esperanza a crear una familia diferente sin tantas prisas, sin tantos agobios y con los tiempos y el tempo que necesitamos de reposo para poder funcionar de otra manera, ¿no? Y me parece importante que lo veamos como esa oportunidad también. Antes de empezar a comentar otras cosas, os pongo ahí en el principio, necesitamos acompañar en la interiorización de reglas, valores y juicios, porque esto ayuda al desarrollo social y moral. ¿Por qué pongo esto? Pues un poco por lo que decía antes Ricardo con el tema del confinamiento. Nosotros
estamos confinados en casa porque hay una imposición legal por una parte y por otra parte porque hay una necesidad de cuidarnos. Entonces, si nosotros les hacemos entender a los niños, sobre todo, que quizás son quienes más dificultades tienen para comprender esta situación que a todos nos queda grande, si les hacemos entender que la limitación es para todos y que en esta vida hay límites que no se pueden rebasar y que hay normas sociales que todos debemos cumplir, desde esa posición podemos trabajar el reducir la frustración de no poder salir a la calle y podemos empezar a introducir la necesidad de comprender que quedarme en casa es la mejor forma de cuidarme, ¿no? Es invertir mis esfuerzos en cuidarme yo, en cuidar a mi familia y en conseguir que podamos salir de casa lo antes posible. Y por otra parte, quizás si les explicamos a los niños un poquito, porque ellos necesitan saber, esto es muy complicado, igual que nosotros buscamos en las noticias explicaciones y en los expertos que salen en programas de televisión, explicaciones para intentar comprender qué ocurre y cómo van a evolucionar las cosas, los niños también necesitan sus explicaciones. Entonces, bueno, pues de forma amable podemos contar. Por ejemplo, hay un cuento que ha editado también otra sociedad, María Coco, ¿no? Que explica a los niños de forma sencilla qué es el coronavirus y qué tenemos que hacer, ¿no? Si nosotros les explicamos que lavándonos las manos y manteniendo bien la higiene destrozamos o rompemos la corona del virus, les estamos haciendo a ellos, de alguna manera, parte del ejército que lucha contra esto que nos tiene limitados en casa, ¿no? Entonces también es una forma de hacerles partícipes y de hacerles y demostrarles que ellos también tienen un papel en esta situación y que es un papel útil e importante. Quedarnos en casa nos ayuda a luchar. De la misma manera que les podemos explicar cosas como, por ejemplo, que si salimos a la calle, los virus tienen más personas a las que infectar. Si nos quedamos en casa, hay un momento en el que el virus no tendrá a quien infectar y acabará extinguiéndose, ¿no? Entonces son explicaciones sencillas que son reales, que se corresponden con la realidad, pero que a ellos les ayuda a encajar toda esta situación y que les va a permitir además de alguna manera entender que es importante y aceptar mejor la limitación de poder salir. Necesitamos reservar espacios y tiempos para poder hablar de las emociones. En muchas ocasiones en la dinámica diaria y especialmente cuando llevábamos una vida de carrera y de estrés, una de las cosas que ocurre muchas veces es que escuchamos a los hijos o a nuestra pareja o a nuestros familiares mientras estamos friendo algo en la sartén, mientras estamos recogiendo la casa y no siempre hacemos la parada para tener esa escucha atenta. En estos momentos de tanta confusión y de tanta incertidumbre, necesitamos abrir esos espacios. Necesitamos abrir espacios en los que haya tranquilidad, en los que la tele no esté encendida, en los que la radio tampoco, en los que los móviles estén apartados y podamos hablar. Y cada uno conversar qué es lo que me preocupa, qué es lo que necesito, cómo me siento y qué me gustaría a lo mejor que me dieras tú, ¿no? Porque a lo mejor estoy necesitando un abrazo y tú no te estás dando cuenta, ¿no? Y no pasa nada porque te pida, quiero que me des un abrazo, o necesito un abrazo en este momento. Y para eso necesitamos habilitar esos tiempos y entender que son necesarios. De la misma manera, os pongo abajo, tenemos que comprender desde la escucha atenta y paciente. Y especialmente en el caso de los niños, en el caso de personas con discapacidad que puedan vivir con nosotros en nuestra casa o de personas mayores que ya tengan algunas limitaciones, necesitamos atender a lo que sí que nos expresan, pero de forma muy importante a lo que no nos expresan, a lo que se guardan, a su lenguaje corporal, a todos sus gestos, aquello a lo que reaccionan y aquello a lo que no reaccionan. Es importante estar atentos porque cuando resulta difícil expresar a través de la palabra, la mejor forma de ayudar es estar vigilante y atentos al resto de cosas que hacen. Si estamos pendientes y pillamos esos mensajes tan sutiles, en muchas ocasiones podemos anticiparnos para intentar de alguna manera minimizar pues un estallido de enfado o una situación de ansiedad que se vaya elevando poquito a poco. Y como decía antes Ricardo, las emociones se contagian, entonces
necesitamos, en la medida de lo posible, permitiéndonos, por supuesto, nuestros tiempos y nuestros espacios para estar tristes o enfadados por las situaciones que estamos viviendo, pero necesitamos luchar por tener momentos y por buscar momentos emocionalmente positivos. Recurrir al humor, que luego lo comentaré, es una de las opciones que tenemos para intentar mantenernos en un estado emocional positivo, porque de esa manera podemos contagiar a quien está con nosotros. Si nosotros, que tenemos que tirar del carro en muchas ocasiones, especialmente del carro de nuestros hijos, caemos en un estado emocional muy bajo y muy poco intenso, al final acabamos arrastrándoles a ellos también. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no sabemos expresar mediante la palabra? Hay muchas vías de expresión que nos pueden servir para contar lo que llevamos dentro de forma simbólica incluso, ¿no? El dibujo o las artes plásticas es una de ellas. En el caso de los niños, el dibujo es una de las herramientas quizá más potentes, ¿no? Pero también los adultos, que nos olvidamos del juego y nos olvidamos de la expresión artística en muchas ocasiones cuando somos adultos porque nos vamos al mundo serio, pero permitiros dibujar cómo te sentís, permitiros expresar con los colores y con las formas en un papel lo que en ese momento sentís. Os ponéis música, la música que emocionalmente os acompaña en ese momento, y expresar a través de la pintura y a través de las artes plásticas. La literatura es otro recurso importantísimo y en la documentación que os daremos meteré algunos libros, incluso buscaré aquellos que puedan estar disponibles en internet para quienes no los tengáis en casa, pues que podáis tirar de esos recursos, porque especialmente con los niños la literatura es una herramienta muy válida. Con adultos también, por supuesto. La música, desde luego, Ricardo os ha comentado antes, como el baile, el masaje, después hablaré de qué tipo de masaje nos ayuda a tranquilizarnos, y la actividad física es fundamental, pero por favor, con moderación, porque hay gente que se ha puesto la disciplina de hacer actividad física y si nos pasamos de rosca con la actividad física tampoco nos vamos a sentir bien. Tiene que ser moderada, tiene que ser ajustada a nuestras capacidades y bueno, pues dentro de una rutina, pero con moderación. A ver si me va. Bueno, os pongo ahí también que quizá es importante tener un refugio emocional, especialmente en el caso de los niños, ¿no? Ahí os pongo, esta es una foto de una cabaña que han hecho en las literas mis hijas, y cualquier cosa sirve. ¿Por qué necesitan un refugio, sobre todo los niños? Permitirles que hagan cabañas, incluso invitarles vosotros a hacerlas con ellos, porque para los niños meterse en un espacio pequeño en el que se sienten cubiertos y se sienten protegidos, donde pueden tener sus cosas, donde pueden generar su realidad paralela a todo lo que está ocurriendo, les permite empezar a desarrollar un juego simbólico en el que pueden ir poco a poco elaborando lo que está ocurriendo, desde la pérdida de los abuelos que hayan podido tener o de algún familiar o amigo cercano, a poder generar refugios emocionales a través del juego con realidades radicalmente distintas a lo que están viviendo, que les permitan tener un nivel de ánimo mucho más alto. Y luego, para terminar, quiero comentaros dos diapositivas en las que os pongo que para regular o para ayudarnos a regular emocionalmente, es importante también que sepamos cómo poder regular el estado de alerta. Es decir, la falta de fuerzas físicas, por así decirlo, o el exceso de energía que me inquieta, que me genera ansiedad y que no consigue permitirme estar en calma, ¿no? Desde el plano puramente físico, por así decirlo, hay algunas estrategias que ya los estudios nos dicen que son muy potentes y en el caso de los niños funcionan fantásticamente bien, también en el caso de personas con discapacidad, ¿vale? Y son, por ejemplo, los masajes de tacto profundo. ¿Qué significa esto? Son masajes que fundamentalmente lo que buscan es, en vez de una caricia, lo que buscan es hacer un tacto profundo. Pongo la mano y aprieto. Es muy sencillo. Si lo hacéis por las extremidades y luego bajáis por las piernas y por la espalda ponéis las manos y apretáis pito, nos ayuda a que el sistema propioceptivo baje
el nivel de alerta y podamos entrar en estados de relajación mucho más fácilmente. Ya si lo acompañamos con el tipo de música, con ondas delta que ha dicho antes Ricardo, pues el efecto es mucho más potente. El mismo efecto que esos masajes profundos hacen lo que llamamos las mantas o los cojines lastrados. Normalmente se pueden comprar en la red, pero son fáciles de hacer. Se suelen hacer con arena. Ahora no podemos salir a por arena, pero en el supermercado sí podemos encontrar sacos de arena de gato. Los sacos de sílice o de arena para los cajones de gato se venden en el supermercado. Entonces puede ser una herramienta y una estrategia comprarlos y a lo mejor meterlos en las fundas de cojines que tengamos en casa. Sacamos el relleno y metemos la arena. No pueden pesar mucho, ¿eh? Para los niños tienen que ser bueno, manejables por ellos, pero podéis mezclar relleno y arena para que tengan peso y lo puedan usar. Se lo llevan a su refugio, se lo llevan a su cama, a su sofá y les ayuda a bajar mucho el nivel de activación. Las hamacas caseras, que es esta imagen que veis ahí, esta es en la mesa, es una de mis hijas y para que veáis, pues hemos cogido una colcha de sofá, las típicas que se utilizan, las hemos atado un poco con unas cuerdas, con seguridad. Veis que no levanta prácticamente del suelo, con lo cual si se cayera tampoco se van a hacer daño, a pesar de eso hemos puesto una esterilla. Y es lo justo para que metidas en esa posición, la hamaca abrace a los niños. A los adultos también nos pasa, pero difícilmente cabemos ahí los adultos, pero te abraza, te genera una presión a lo largo de todo el cuerpo y si veis con esa lanita que ha puesto en la pata, pues tira para conseguir un balanceo unidireccional que ayuda a bajar también el nivel de alerta y a tranquilizar. Entonces, el movimiento unidireccional, quien tenga jardín y quien tenga columpio, pues es una estrategia, ¿no? También saltar o botar, lo mismo, quien tenga jardín o quien tenga patio y tenga esa suerte, pues si tenéis una colchoneta elástica, fantástico. Si no, pues botar encima de un balón, sentarse en un balón y botar, en las pelotas de pilates quienes podáis tenerlo, etcétera. Y en cuanto a la regulación del estado de alerta desde un plano más emocional y más más cognitivo, pues comentaros que bueno, ahí os pongo algunos recursos. El primero es, evidentemente, seguir jugando y haciendo las actividades que antes se disfrutaban en casa. Esas no se pueden perder, como es normal, porque además nos van a ayudar emocionalmente a conectar con estados anteriores a toda esta situación de crisis en los que podamos, de alguna manera, identificarnos con momentos muy positivos en familia. Por otra parte, hacer telediarios caseros. Con los teléfonos podemos grabar a los niños contando las noticias del día. ¿Qué conseguimos con eso? Por un lado, que cuenten las cosas diferentes que hacemos y poder distribuirlo entre la familia, por ejemplo, pero por otro lado, también ellos pueden contar su realidad desde estos telediarios, ¿no? Ellos pueden ir digiriendo e intentando comprender esto tan complejo que nos está pasando. Los dibujos en papel o en sábanas viejas y camisetas, si cambiamos de soportes, pues también para ellos es una novedad y es una forma de conseguir que sigan expresando, ¿no? Hacer mesas de expertos que plantean soluciones cuando oigan noticias de cosas que nos preocupan o sepan que hay cosas que nos preocupan, podemos sentarnos con ellos y jugar a qué soluciones podemos poner. A ellos esto les hace sentir parte útil y funcional en todo esto y cada uno necesitamos de alguna manera sentirnos con un papel en todo esto que está ocurriendo y en toda esta realidad tan cambiante que nos ha caído de golpe. Por otra parte, pues otras soluciones desde fiestas de disfraces en familia o con amigos, desde la misma aplicación que estamos hoy, que hay una versión gratuita desde la que se pueden hacer conferencias de 40 minutos, pues podemos organizar un baile y fiestas de disfraces con amigos o con familias, ¿no? Que ayuden a conectar. Perdón. Y plantear la cocina, esto sí que me parece interesante porque a los niños les suele gustar mucho la cocina, como un medio para cuidar y dar satisfacción al resto de la familia. O sea, podemos empezar a plantear que preparar la comida no es solamente la rutina de sentarnos a la mesa y de tener algo que llevarnos a la boca, sino que puedo plantearlo como voy a ver cuál es el plato que le gusta más a papá o a mamá o a mi hermana o a mi abuelo y vamos a ver cómo lo podemos hacer y cómo puedo participar en ello. Y por último os pongo recurrir al humor todo lo que se pueda y tenemos la suerte de vivir en un
en un país que hace muy buen uso del humor y además de forma muy rápida genera recursos de humor. Entonces, aprovechad los mensajes que os mandan y si os han arrancado una carcajada, pues intentad ponerlos con frecuencia, buscar películas o series que os generen risa e intentad diariamente tener espacios y momentos para el humor. Y en términos generales, que no le quiero quitar el tiempo a Arantxa, esto es lo que yo quería contaros, que luego podremos completar en las preguntas o en la documentación que os dé después. Gracias. Genial, Teresa, pues muchísimas gracias. Muy, muy didáctico todo. Y bueno, como os decía antes, que hay que intentar sacar algo de cada ponencia que nos hacen. Yo en mi caso he sacado esta. He hecho mi primer Velázquez, ¿vale? Estoy utilizando mi expresión artística para todo esto. Y también tiro del sentido del humor, como podéis ver. Bueno, pues nada, vamos con la tercera y última, con Arantxa. Arantxa es consultora estratégica, agente de transformación, especialista en organizaciones y gestión de equipos. Además que puedo hablar mucho de ello porque desde luego el equipo de AG lo está gestionando de una manera excelente, como podéis comprobar. Más de 18 años de experiencia en el ámbito de la gestión de organizaciones, especializada en el área de comunicación, gestión de equipos, liderazgo y cultura organizacional. Auditora y responsable social corporativa para diferentes entidades de certificación de ámbito nacional. Estuvo durante 3 años desarrollando el negocio del área sanitaria y sociosanitaria, farmacéutica y de productos sanitarios en Bureau Veritas y Iberia. Y ella, en principio, la ponencia la va a orientar a la gestión emocional en el trabajo. ¿Vale? Que muchos ahora mismo no estaréis trabajando o a lo mejor estáis trabajando desde casa y seguramente os vaya a venir muy bien. Y si no, pues para cuando empecéis, cuando todo esto pase. Así que nada, Arantxa, todo tuyo. Muchas gracias, Enrique. Justo me pilla ahí. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Y bueno, pues os voy a compartir también yo mi pantalla y mi presentación. A ver. Y bueno, comentaros que muchas de las cosas que os voy a compartir ya lo han avanzado mis compañeros, tanto Ricardo lo que es la base de gestión emocional como Teresa desde las familias, ¿no? Porque tiene mucha relación. Al final los adultos somos como niños grandes y nos comportamos muchas veces lo que es en emociones más como niños, ¿no? Por a lo mejor que esa falta o esa carencia, ¿no? de saber gestionarlas, que como adultos, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá cosas que ya lo veréis, van a coincidir, ¿no? A mí también me pasaba un poquito como a Teresa, ¿no? Que desde el plano de que ahora mismo la situación laboral en la que nos encontramos es muy diferente y muy cambiante en estos momentos, ¿no? Puede que parte de vosotros estéis en una situación a lo mejor viviendo un ERTE, otros a lo mejor habéis tenido que cerrar vuestros negocios, otros tenéis que adaptar vuestra empresa a la situación que estamos viviendo ahora o incluso al teletrabajo, ¿no? Haciéndoos con herramientas nuevas que a lo mejor no dominabais o que estéis aprendiendo a trabajar con ellas, incluso con la dificultad un poco que comentaba Teresa, que lo tenéis que conciliar con la familia, pero dentro de casa, ¿no? Que es una conciliación, un reto mayor, ¿no? de lo que es por sí la conciliación en las empresas, ¿no? Entonces, mi presentación pues también es un poco generalista y os voy a intentar acercar desde diferentes planos en este ratito que tenemos, que como también dicen mis compañeros, os he preparado una documentación pues mucho más amplia para que podáis profundizar, ¿no? y que también os sirva esto, como os decía al principio, estas herramientas como pistas a las que luego poder investigar, ¿no? Más allá que hay mucha información en Internet y a lo mejor de ahí podéis, esto es un hilito del cual luego podéis tirar vosotros. Entonces, antes de empezar, a mí me gustaría hablar de la gestión del cambio, ¿no? Es decir, todo cambio va a conllevar, ya bien sea el cambio elegido o bien sea cambio como el que estamos viviendo ahora forzado, va a conllevar dos cosas. Algo que voy a ganar
y algo que voy a tener que dejar de ganar, es decir, que voy a perder, ¿no? Entonces, lo importante en estos momentos es en dónde voy a poner yo el foco. Voy a poner el foco en aquello que voy a ganar, voy a poner el foco en la búsqueda de nuevas oportunidades, en algo que me motive en avanzar, en emociones que me van a sacar una alegría, o voy a poner el foco en lo que pierdo, que eso me va a llevar a emociones como la tristeza, ¿no? Cuando pierdo algo me pongo triste, al enfado, a la frustración, a la rabia, al miedo incluso, ¿no? Y que estas emociones a su vez lo que van a hacer es que pueden que hagan que me paralice o que avance más lento, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de manejar este cambio que para todos ha sido un poco forzoso, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo el foco? Decíamos al principio que es muy importante el tema del darse cuenta, ¿no? Pues vamos a lanzar una serie de preguntas que nos ayuden a reflexionar en dónde me encuentro, ¿vale? Para todo el tema de la gestión de emociones, como bien explicaba Ricardo, la figura del observador, es muy importante saber cuál es mi punto de partida, dónde estoy. Entonces, desde el plano, a ver si consigo avanzar, desde el plano profesional lo quería orientar en 3 ámbitos. En lo que sería el ámbito laboral general, desde el punto de vista del liderazgo, de lo que es estar al frente de equipos, de personas, de colaboradores, y desde el punto de vista de la relación con los equipos, ¿no? Desde el punto de vista del ámbito laboral os voy a aportar 4 herramientas. La primera por la que quiero empezar es el círculo de influencia. Esto es fundamental en los momentos que estamos viviendo. Este círculo de influencia consta de 3 aspectos. Aquellas cosas que yo controlo, que están dentro de mi control. Aquellas cosas en las que yo puedo influir y aquellas cosas en las que se escapan de mi influencia, que ahí entramos ya en lo que sería la preocupación. Entonces, todo aquello en lo que podemos influir es donde podemos poner el foco, todo aquello en aquellas variables que nosotros manejamos. Si nos preocupamos por cosas que no dependen de nosotros, nos van a llevar a emociones probablemente de la frustración, de la negación, y lo que van a hacer es gastar nuestra energía, ¿no? Tener en cuenta que tenemos a lo largo del día entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios y aproximadamente el 80% son repetitivos. Y normalmente estos pensamientos que son repetitivos en la mayoría de los casos suelen ser negativos, con lo cual yo recomiendo que manejéis esa información que la que vosotros podáis gestionar bien, ¿vale? Todo lo que dependa de vosotros. Hay muchas variables en estos momentos que no dependen de nosotros. No pongáis foco, poner foco en aquello que podéis hacer bien. Ahí es donde tenéis que gastar vuestra energía y vuestro tiempo. La segunda herramienta que quiero trasladaros es la información de entrada. Actualmente nos está llegando muchísima información, tenemos muchísimos inputs, bien sea por grupos de WhatsApp, noticias, amigos. Entonces, esto es como la alimentación. Igual que muchos de nosotros en este tiempo estamos cuidando nuestra alimentación a la hora de estar en casa, estamos cuidando también nuestro cuerpo, haciendo ejercicio físico. Pues yo recomiendo que nutráis vuestro cerebro con aquella información que os va a alimentar de una manera sana. Limitar mucho la entrada de información que tenemos, ¿vale? Limitar mucho el tiempo de exposición a la hora de escuchar las noticias. Hoy por hoy estas noticias en muchas de las ocasiones son repetitivas, hablan del mismo tema. Toma la información que necesites tomar y sobre todo date cuenta en ese momento qué emoción tienes y si la puedes abordar, ¿no? Desde qué punto de vista. Si estás desde el punto de vista que tienes una emoción que está relacionada con la tristeza, estás bajo de energía, ojo con esa sobreexposición a la información, ¿no? También al tema de los WhatsApp, los mensajes, las conversaciones. Intenta conversar con personas que estén alegres
Y si en algún momento estás pasando pues a lo mejor un momento complicado porque pues por toda la situación laboral o por un tema familiar, apóyate en aquellas personas que emocionalmente están más fuertes y te van a ayudar a avanzar. Como hacemos diariamente en situaciones normales, rodéate de gente que te ayude a sumar. La tercera herramienta, que os la ha comentado también Ricardo, es el observador. Permítete alejarte de la situación para ver qué es lo que está pasando, ver otros puntos de vista diferentes que a lo mejor no estás teniendo en cuenta cuando estás en esa misma línea de trabajo. Esto lo que te va a ayudar es a ampliar nuestra información y puede que aumente en el tema de nuevas oportunidades que a lo mejor no estás viendo. Este índice que no puedes resolver los problemas en la misma, en la misma línea, en el mismo origen donde se ha producido, con lo cual desapégate, como decía Ricardo, de esa situación, da un pasito atrás. Y por último, que esto también yo creo que lo hemos escuchado muchos, ¿no? El momento presente, el aquí y el ahora, ¿no? Hoy por hoy estamos encontrando, nos hablaba Ricardo de la ansiedad, ¿no? Nos hablaba también de situaciones de estrés. El estrés es un proceso que normalmente se pone en marcha cuando nuestro cerebro detecta que hay una amenaza, ya sea real o imaginaria, y lo que hace es activar una serie de mecanismos en el cual nuestro cuerpo y nuestro cerebro se activan y se ponen en marcha para actuar ante esa amenaza. Entonces, estamos en una tensión constante y eso no nos permite en muchas ocasiones avanzar. Entonces, lo mejor es pensar en el aquí y ahora, en el momento presente. Cuando pensamos en el pasado, en lo que podíamos haber hecho, o en el futuro, en lo que pasará, en lo que vamos a hacer, ahí es donde empieza a generarse una ansiedad. ¿Por qué? Porque, como os comentaba antes, entramos en este círculo de la influencia, de las preocupaciones. Empezamos a manejar variables que no podemos controlar. Con lo cual, mi recomendación es en el momento presente. En el momento presente, aquí y ahora, no hay estrés, porque estamos aquí y ahora haciendo en estos momentos lo que estamos haciendo. No puede haber preocupaciones. También esto os ha hablado también tanto Teresa como Ricardo, ¿no? Disponer un tiempo diario para uno mismo, aunque solo sean 15 o 20 minutos para ti, para leer, para escuchar música, para hablar con familiares queridos. Guárdatelo, planifica ese tiempo para ti. Y luego busca ese rincón de liberación emocional, ¿no? que os hablaba Ricardo y Teresa, ¿no? Esos refugios emocionales, el ayudarte a expresar esas emociones, ya sea bien pintando, como ha hecho Enrique, ¿no? Este dibujo excepcional, o teniendo, pues viendo una peli, una serie. Cuando estemos bajitos de emociones, como bien os ha dicho Ricardo, piensa qué vais a poder hacer en ese momento para aumentar esa emoción. Estas son las herramientas que os aporto desde el plano laboral. Desde el plano de liderazgo son dos cosas fundamentales, ¿no? En los tiempos que corren. Una es la comunicación. La comunicación siempre es fundamental en las organizaciones y suele ser un punto débil en las organizaciones. Y ahora mismo es muy, muy, muy necesaria, ¿no? Al igual que comentaba Teresa con las familias, ¿no? Con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores, tenemos que seguir manteniendo esa comunicación. Y ahora tiene que ser más fluida y más constante, más transparente, ¿no? Como decía Teresa, los niños quieren saber lo que pasa, o sea, y los adultos también, ¿no? Los mayores también queremos saber lo que pasa. Entonces, es muy importante en este sentido adaptar la comunicación al receptor, el cómo comunico la información. De esta manera lo hablaban también Ricardo y Teresa, ¿no? Esta comunicación tiene que ser de una manera sana y asertiva para ambas partes, ¿no? Tanto para el emisor como para el receptor.
es muy importante que también en este tipo de adaptación de comunicación tengamos en cuenta qué tipo de información transmito, que sea clara y concisa, evitar generar estados de alarma, que puedan, sobre todo, dependiendo del perfil que tengamos delante de las personas, que hay personas que son, a lo mejor gestionan peor las situaciones de incertidumbre y demás, pues intentar evitar esos estados de alarma, ¿no? Tratar de generar un estado de calma y de control dentro de la gravedad de la situación que tenemos. Y evidentemente manejamos algo que para todos es igual, que es la incertidumbre, y puede que no sepamos las cosas en un determinado momento. Pues si nos preguntan y no lo sabemos, sed sinceros, di que ahora mismo no lo sabes o que la información que tienes es hasta ese momento presente, que a lo mejor en un futuro, pues a lo mejor esa información puede que cambie, pero sé sincero. Mantener una comunicación fluida y frecuente con tu equipo es fundamental, ¿no? Como muy bien decía Teresa, esa comunicación de tú a tú, de persona a persona, de que nos hablamos desde el qué necesito, qué siento, qué desearía de ti, ¿no? Por ambas partes. Y tiene que empezar también por el líder, por la persona, por el jefe, ¿no? Tenemos que abrirnos como responsables, si no, difícilmente nuestros colaboradores se van a abrir, porque si ven que nosotros tenemos una coraza, pues la comunicación, eso va a ser una barrera y se va a frenar, ¿no? Con lo cual hay que abrirse en ese sentido. Y la segunda herramienta que os comentaba aquí, ¿no? El segundo aspecto es la toma de decisiones. En estos momentos estamos en un momento donde, como he comentado, la incertidumbre es muy grande y hay que saber aprender a gestionar esa incertidumbre, ¿no? Esa probabilidad que no sabemos el qué va a pasar, ¿no? Y tenemos que ser flexibles al momento presente que estamos viviendo, ¿no? Lo comentaba Ricardo al principio, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando una emoción está alta, la inteligencia está baja. ¿Esto qué quiere decir? Que, ojo, mi estado de emoción a la hora de toma de decisiones. Mi madre me dice siempre, dice, en tiempos de guerra no hagas mudanzas. Pues ojo con esa toma de decisiones, ¿no? Porque si estamos tristes, si estamos enfadados, si sentimos rabia, pues probablemente esa emoción no nos permita ver con claridad otros puntos de vista y se nos escape algo. Ojo con esa parte. Y luego, muchas veces nos pasa que cuando tomamos una decisión, al cabo del tiempo, pues nos lamentamos porque, claro, la decisión que hemos tomado la podíamos haber tomado de otra manera y demás. Pues no nos lamentamos porque las decisiones seguro que cuando la tomamos en ese momento la tomamos con la información y los recursos que teníamos. Si hubiéramos sabido a lo largo del tiempo lo que hubiera pasado, si hubiéramos manejado otra información que tenemos, probablemente hubiéramos hecho las cosas de otra manera, con lo cual que te sirva pues, de un proceso de aprendizaje de aquí en adelante. Estos tres factores son fundamentales a la hora de la toma de decisiones. Y por último, os quería contar un poquito desde el punto de vista de la gestión de equipos, ¿no? También lo comentaba Ricardo al principio, ¿no? Es fundamental tener en cuenta que las emociones se contagian, ¿no? Nos hablaba Ricardo de esa parte que a todos nos ha pasado, ¿no? Que no ha ido al cine y a lo mejor pues estábamos un poquito de bajón, no hemos ido a ver una comedia y al final nos hemos terminado riendo o a lo mejor hemos ido a ver una película que era más drama y terminamos empatizando con los protagonistas y lloramos, ¿no? Pues sí, las emociones se contagian en todos los niveles y hay que tener en cuenta que los equipos, las emociones funcionan como un único sistema, sienten también, tienen su propia emoción, ¿no? Y teniendo en cuenta estas dos premisas, las preguntas que yo os lanzo y a las que os invito a que reflexionáis son las siguientes. En vuestro sistema, ya sea en el tema de equipos o en el laboral, o si me permites, Teresa, también hacerlo extensible al familiar, ¿qué emoción
o emociones son las predominantes en ese sistema, ¿no? Vamos a ser conscientes cuáles son las emociones predominantes en esos sistemas, que pueden ser diferentes en cada uno de los sistemas que nos encontramos, ¿eh? No es que puedan, es que serán diferentes, ¿no? Y sobre ese sistema, pregúntate, ¿cómo me influye a mí ese sistema, la emoción de ese sistema? ¿Vale? ¿Y cómo influyo yo al sistema? Os invito a que hagáis esas 3 reflexiones a la hora de las emociones dentro de la gestión de equipos. Y probablemente me digáis, vale, y entonces, ¿cuál es la fórmula para una salud mental más sana y equilibrada? Pues yo, sinceramente, un poco recogiendo lo que también han comentado mis compañeros, pues yo creo que lo mejor es una adecuada gestión, tanto desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista del cambio, saber manejar muy bien el tema del círculo de la influencia, aquello que depende de nosotros y de lo que no depende de nosotros, poner poca energía en ese punto de vista, sino centrarnos en lo que manejamos y sobre todo una adecuada gestión de la incertidumbre, ¿no? de esa flexibilidad. Ser flexibles como el junco, ¿no? Como dicen, ¿no? Pues eso es a lo que os invito. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti también, Arantxa. Bueno, ya por completar, evidentemente, pues de esta charla me he quedado con esa frase que ha dicho de en tiempos de guerra no hagas mudanzas. Yo me gusta más la de en tiempos de guerra cualquier agujero es trinchera, lo cual evidentemente se complementa con la otra frase que ha dicho de que tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos y muchos de ellos repetitivos. Como podéis ver, somos hombres. Bueno, pues pasamos al tiempo de las preguntas. A ver si tenemos tiempo para hacerlas todas. Ahora os voy a compartir mi pantalla donde están todas, las podéis leer ahí y si no, pues yo evidentemente os las iré transmitiendo a vosotros 3. ¿Vale, chicos? Bueno, supongo que me estoy viendo la pantalla ahora, ¿verdad? Vale, pues la primera pregunta va para Ricardo. Se nos ha enseñado a reprimir las emociones. Por otro lado, se dice que reprimirse no es bueno. ¿Cuál es la actitud correcta? Bueno, creo que esto ya lo hemos comentado y me encanta que hagáis esta pregunta y además invito a mis compañeras a que hagan alguna aportación también, porque es importantísimo permitirse vivir y sentir las emociones, naturalizarlas, aprender a gestionarlas de manera sana para poder tener una buena higiene emocional, que esas emociones no se queden enquistadas, que no nos estén pasando factura durante mucho tiempo. Hay veces que pasan 3 años y seguimos llorando por algo que ya ni sabemos de lo que era, pero tenemos un estímulo que nos transporta a otro momento y lloramos. ¿Por qué? Porque no hemos gestionado bien. Cuando llegan las emociones hay que gestionarlas. Cierto es que a lo mejor hay momentos en los que no se puede hacer, a lo mejor en un momento laboral, en un momento no se puede hacer, pero cuando pasa ese momento, regalarte un espacio para poder vivirla, experimentarla, sacar ese aprendizaje, sacar esa vivencia y poder dejarla ir, poder dejarla marchar. Es muy importante no reprimir las emociones, es muy importante recibirlas, agradecerlas y vivirlas. Desde el cariño hacia uno mismo. Genial. La siguiente pregunta para Teresa. Disculpadme, es que tengo la pantalla como por medio y no leo bien la pregunta. Con esta situación tan dura que estamos viviendo, ¿cómo podemos gestionar los padres nuestras emociones y a la vez la de nuestros hijos? En mi caso, tengo 2 niñas de 11 y 8 años. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, como hemos dicho antes, yo creo que los niños necesitan saber y los padres necesitan mostrar también, porque cuando los padres mostramos emociones, los niños también aprenden de ello. Entonces creo que lo primero es mostrar con sinceridad si estamos en ese momento muy tristes y dolidos, por ejemplo, por la pérdida de un familiar o de un ser querido, no pasa nada porque se les muestre a los niños. Lo importante es que al mostrarlo les expliquemos por qué estamos tristes,
respondamos a todas las preguntas que ellos nos formulen de forma sincera y con el mensaje muy ajustado a lo que ellos tengan capacidad de comprender. Y además, que esta parte me parece muy importante, les invitemos a que nos ayuden a cuidarnos. Es decir, cuando a un niño pequeño, tú como madre o como padre, le dices que te encuentras mal porque estás preocupada o porque estás triste porque has perdido a alguien, y le invitas a que te cuide, se sienten útiles, sienten que pueden ayudarte. Igual que a nosotros nos gusta ayudar a quien queremos, ellos pueden ayudarnos. Y esto para ellos es una carga de energía enorme el saber que pueden ayudar a sus padres. Y por otra parte, y súper importante, cuando nos encontremos mejor hay que hacérselo saber, para quitarles la preocupación y que no queden en la angustia, porque daros cuenta que nosotros como padres evidentemente somos los que tenemos que dar soporte y sostén. Si ellos perciben que nosotros estamos en peligro o que no podemos darles el entorno de seguridad que se espera, ellos van a entrar también en un estado emocional de mucha ansiedad porque no van a entender bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces es importante de forma sincera expresar la emoción, de forma sincera explicar la emoción, invitarles a que nos ayuden a cuidarnos y además decirles y contarles cuando ya estamos mejor. Y en el caso de ellas, lo mismo, ¿no? Seguramente si nosotros lloramos por la pérdida de alguien, ellas van a acabar llorando con nosotros, casi con seguridad, porque por ese contagio. Desde ese llanto compartido nos vamos a arropar y probablemente cojamos fuerza todos para luchar y para salir adelante. Por lo tanto, creo que como bien decía antes Ricardo, no se trata de esconder la emoción, sino de mostrarla y en el caso de los adultos, para con los niños, ajustar el mensaje que les damos en esa muestra que hacemos. Genial, muchas gracias, Teresa. La siguiente pregunta, también para ti, Teresa. Nos vemos en la obligación de tomar conciencia más que nunca sobre nuestras emociones. En estos momentos, trabajar el autoconocimiento y la tolerancia a la incertidumbre son fundamentales. ¿Cómo podemos trasladarlo a nuestros equipos? Bueno, en realidad casi, bueno, voy a contestar un poquito por alusiones, pero creo que le voy a pasar a Arantxa la pregunta porque ella es la que nos ha hablado del tema de los equipos. Pero bueno, como ella bien decía, el equipo tiene un sentir común y nosotros quizá, sobre todo si somos líderes de esos equipos, también tendremos que mostrar con sinceridad las emociones que estamos teniendo y manejar desde esa sinceridad por dónde vamos, ¿no? O qué es lo que sentimos. Pero si os parece que es más especialista en esto Arantxa, si te parece, respondes tú ahí. Gracias, Teresa. Bueno, un poquito yo creo que lo he respondido en la presentación, ¿no? Creo que, como muy bien dice Teresa, la comunicación, la transparencia y sobre todo, como os decía, ¿no? Una comunicación sana y asertiva, ¿no? de la situación que se está viviendo y con la información que se tiene, ¿no? Yo creo que hoy por hoy todo el mundo sabe y es conocedor de la situación, entonces abrirnos. Es cierto, un poco como comentaba Ricardo, no nos han enseñado desde pequeños a gestionar las emociones, ¿no? Estamos en algunos foros se dice educastrados emocionalmente, ¿no? Pues hay que aprender a comunicarlas, hay que aprender a hablar de ellas abiertamente y hay que aprender a saber expresarlas de una manera sana. Así que esa es la recomendación que lanzo. Genial, a las dos. Pues nada, vamos con la siguiente pregunta. Para Ricardo, me gustaría hacer frente a los miedos de no saber qué va a pasar. ¿Cómo superar el miedo en el trabajo? Vale, que hay dos preguntas, pero que confluyen mucho. Antes de nada, apuntar que el miedo genera en nuestra mente tres formas de actuar. Una es bloquearnos, otra es huir y otra es atacar o enfrentarlo. Está preparado para eso el cerebro. Como decíamos antes, todas las emociones tienen un para qué. El para qué del miedo es, ante una amenaza, pararnos y buscar opciones de cómo actuar. Por eso, dado que tanto en el tema del trabajo como en el futuro, es importante en momentos de calma, ojo, en momentos de calma, en momentos que las
emoción esté muy baja, en las que nos permitamos transitar la calma, ir creándonos una batería de recursos, una batería de herramientas que podamos usar en momentos de miedo. Y si se puede, crear visualizaciones en las que en esos momentos de miedo podamos aplicar esas herramientas, esos recursos. Siempre que se haga una visualización, al final tienes que haber podido aplicar el recurso y quedarte solucionando la situación, ¿de acuerdo? Si no estás preparado, pide ayuda a un profesional a la hora de hacer la visualización. Pero siempre, siempre, siempre tener una batería de recursos, una caja de herramientas, una mochila llena de cosas que sepas que puedes sacar ante una situación, ante otra, nos va a ayudar. Eso por mi parte, y como bien ha hecho Teresa, como también preguntáis por el tema del miedo en el trabajo, creo que Arantxa seguro que nos puede dar algún aporte más. Bueno, un poquito, como decía Ricardo, ¿no? Entiendo también que esta pregunta viene ante la situación de incertidumbre que supone la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, sí que os recomiendo ante este tema de la gestión de la incertidumbre, pues saber manejar esa incertidumbre, ser flexibles, adaptarte a los tiempos que estamos viviendo. Como os he comentado, centrarnos en el círculo de la influencia, en aquello que depende de nosotros y que podemos gestionar nosotros, poner ese foco, no ponerlo en foco que no depende de nosotros. Esto nos va a ayudar a gestionar el miedo y hay un tema que a mí me gusta cuando hablamos del miedo, me gusta trasladaros, que es un tema que comenta Virgil Thomson, ¿no? Que dice, cuando tengas miedo, ¿no? Cuando no sepas hacer algo, tienes que hacerlo por lo menos 3 veces. Él dice que la primera es para sobreponerte al miedo, la segunda es para averiguar el cómo hacerlo y la tercera es para ver si te gusta o no. Pues a eso te invito, ¿no? A que lo abordes desde esas situaciones, desde esa manera, desde un proceso de aprendizaje, ¿no? Al final no hay fracasos en la vida, sino resultados que a lo mejor no son tan agradables, pero que sí que nos pueden permitir aprender de ellos. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Pasamos a la siguiente pregunta. Para Teresa, ¿cómo podemos ayudar a un niño o a un adulto con síndrome de Asperger o alta sensibilidad a tomar conciencia de sus propias emociones, ponerles etiquetas, expresarlas o gestionarlas, sobre todo en lo que respecta al miedo y al enfado? Herramientas y pautas para trabajar con ellos en casa. Bueno, a ver, antes comentaba, efectivamente, las realidades son muy diferentes y como he hecho un par de pinceladas a lo largo de la presentación, la realidad de las familias que tenéis en casa, alguna persona con una discapacidad o con un trastorno del desarrollo, pues se complica todo un poquito más. En muchas ocasiones, tanto las personas con Asperger como las personas con autismo, aparte de que por sí es muy difícil que puedan gestionar sus emociones, comprender las emociones de los otros, y hay muchas dificultades en la interacción y en la comunicación social, se complica todo. Nosotros desde aquí, es verdad, y en esto quiero ser completamente sincera, trabajamos muy poquito con este perfil de niños y de adultos porque normalmente las familias suelen recurrir a las asociaciones especializadas. No obstante, alguna vez hemos trabajado con personas con este tipo de trastornos y sí que puedo decirte así de inicio que solemos conseguir ir regulando con ellos la expresión emocional trabajando desde el plano físico, desde esas recomendaciones que os he dado antes, de trabajar desde la parte propioceptiva, desde el tacto profundo. Cuando no te dejan ellos practicar el tacto profundo, pues los elementos, los cojines o las mantas lastradas suelen ser una gran herramienta para ellos, igual que la posibilidad de buscar algo que les ayude a tener un balanceo, que les ayude a regular. Y desde esa regulación a nivel física podemos ir poco a poco empezando. No obstante, es un tema tan específico y tan complejo que yo no sé quién ha hecho esta pregunta, pero de verdad luego tendréis nuestros datos de contacto y yo me ofrezco de forma completamente altruista a tener
una sesión con la persona que lo ha mandado y analizar, porque luego cada niño y cada persona con Asperger funciona de una forma muy determinada, hay que ajustar todo y hacerlo muy personalizado. Entonces yo desde aquí, como no puedo dar una respuesta concreta a esto, prefiero abrir mi espacio y tener algo mucho más ajustado y más personalizado con esta persona de forma completamente gratuita, ¿eh? Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, recojo un poco el guante de lo que ha dicho Teresa y evidentemente os aprovecho este momento para deciros que evidentemente las 3 personas que han intervenido, tanto Teresa como Arantxa como Ricardo, pues evidentemente se dedican a esto profesionalmente y como os han dicho, luego os pasaremos sus datos y quien quiera puede contar con ellos en cualquier momento para trasladarles cualquier pregunta que se os pueda quedar en el tintero, que por una u otra circunstancia no hayáis querido lanzar hoy o surjan después cuando estoy recapacitando sobre ello. Vamos con la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Para Ricardo, ¿cómo afrontar esta crisis personal que a todos nos está ocurriendo cuando tú crees que lo está llevando genial, pero tu cuerpo te dice lo contrario? Bueno, es importante tener en cuenta que el cerebro está preparado para los cambios, está preparado para la supervivencia, aunque lógicamente muchas veces se genera una gran resistencia al cambio, es normal. Pero en concreto nuestro cerebro más primitivo, el que compartimos con los reptiles, que se llama reptiliano, está preparado para 2 cosas fundamentales: sobrevivir y darnos la razón. Así que por eso es importante tomar las riendas, ¿no? Un poco la responsabilidad de lo que estábamos haciendo. Lo que decíamos antes con ese lenguaje interno. Yo decido quedarme en casa para sobrevivir. Yo decido hacer esto para estar mejor, para salir adelante, para cuidarme y para cuidar. ¿De acuerdo? Y por otro lado, es muy, muy, muy importante escuchar al cuerpo. Como decíamos antes, el cuerpo y la mente son procesos sistémicos. Van ligados. De una manera u otra, hay reacciones que en el cuerpo vienen de la mente y viceversa. Entonces es muy importante escuchar al cuerpo porque nos está mandando señales de lo que nos está pasando a nivel emocional. Perdón. Es interesante pararse y analizar qué te está diciendo el cuerpo. ¿En qué momento en concreto te está diciendo algo el cuerpo? Escucharlo, escuchar, ver qué pasa, ver si pasa en un momento aislado, si pasa ante cierta reacción, ver qué está pasando, ¿no? Una buena forma de trabajar esa comunicación cuerpo y mente es lo que os hablábamos antes del tapping, que recibiréis en la documentación, que es una forma que a base de toques por el cuerpo vamos a ir liberando meridianos energéticos y vamos a ir poniendo el cuerpo en consonancia con la mente, vamos a ir abriendo esos canales emocionales. Nos va a ayudar mucho a equilibrar la emoción y las sensaciones en el cuerpo. Genial, pues vamos a por la siguiente pregunta. Para Teresa nuevamente, ¿cómo influye nuestro estado de ánimo en nuestra salud? ¿Qué consecuencias emocionales puede tener el alargamiento de esta situación en los niños, especialmente para aquellos que están solos pasando esta situación, como por ejemplo hijos únicos? Bueno, pues en la primera, ¿cómo influye el estado de ánimo en nuestra salud? Cuando el estado de ánimo decae, cuando el estado de ánimo es de mucho estrés y como decíamos, se mantiene en el tiempo, pues lo que puede ocurrir es que nuestro sistema inmune se deprima un poquito, ¿no? Y pueda ocurrir que acabemos pues, teniendo mayor sensibilidad a poder enfermar o que acabemos somatizando algunas de las preocupaciones, sobre todo cuando es un motivo de estrés elevado. Entonces, mi recomendación desde aquí, igual que os decía antes, de intentar recurrir al humor todo lo posible para intentar desdramatizar esta situación. De hecho, por ejemplo, una de las características más interesantes que hay estudiosos que se dedican a analizar es en América Latina, ¿no? El uso del humor que hacen para poder soportar los dramas tan grandes que tienen a diario. Nosotros vivimos en una sociedad bastante acomodada y con bastantes recursos, pero gente que vive en otros países en realidades mucho más crudas tiran mucho del humor para intentar soportar esto, ¿no? Entonces, por un lado, os invito a que hagáis uso del humor. Y por otro lado, me parece muy importante que para cuidar nuestro estado de salud y que nuestro estado mental afecte lo menos posible, es importantísimo una buena higiene del sueño, que dormamos las horas necesarias y que ese sueño sea reparador,
Si os está costando dormir, pues hacer uso de los recursos que ha comentado Ricardo, que son fantásticos. Por otro lado, mantener una cierta actividad física que nos permita mantenernos activos, porque la falta de actividad física lo que hace es bajar nuestro sistema de alerta, y si estamos en un estado un poco deprimido nos va a arrastrar muy fácilmente a situaciones anímicamente todavía peores. Y luego, por otro lado, cuidar muchísimo la alimentación, como contaba antes Arantxa, ¿no? Es fundamental no pasarnos con hidratos de carbono, que nos van a exigir una quema de energía que no necesitamos en el cuerpo, pero estamos metiéndola, y al final nos van a generar una inquietud y un nerviosismo, especialmente en los niños, ¿eh? Por favor, esto sí os lo pido. Ya las autoridades sanitarias ya han ido alertando acerca de esto. Controlad un poco la cantidad de azúcares y de hidratos de carbono que se les da a los niños, porque no pueden quemarlos igual que cuando podían salir a jugar al parque o en el patio del colegio. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con los hijos únicos. Bueno, yo creo que los niños, la verdad es que nos sorprenden mucho. Yo creo que si somos sinceros en la gestión de nuestras propias emociones y les ayudamos a que ellos expresen las suyas, muy probablemente vayamos encontrando un equilibrio y que ellos vayan aprendiendo a gestionarse, ¿no? Pero por otra parte, creo que esta, como os decía antes, esta crisis es una oportunidad también para mirar a nuestro alrededor y ver lo que tenemos cerca, ¿no? Mis hijas están haciendo amistad con la vecina que está en el edificio de enfrente, porque todos los días cuando salimos nos vemos. Entonces ya ayer la niña de enfrente abrió la ventana y saludó de palabra, ¿no? Al principio era solamente con la mano. Ya estamos empezando a establecer una relación. Si tenemos un vecino en la puerta de al lado, en el rellano del portal, ¿por qué no podemos jugar él en su felpudo, yo en el mío, nos sentamos los dos y establecemos interacción desde los felpudos, ¿no? Y yo como madre puedo sentarme en el felpudo y contar un cuento, ¿no? O el otro padre. Entonces, en el caso de los hijos únicos que les faltan otros niños para jugar, seguro que alrededor, en alguna de las casas de alrededor, hay algún niño más con el que poder establecer interacción. Y evidentemente podemos hacer recurso igualmente, pues como hemos dicho antes, ¿no? De las nuevas tecnologías. WhatsApp nos permite que a través de los grupos de padres, por ejemplo, podamos habilitar una videoconferencia entre unos cuantos, entre sus mejores amigos de clase, y tener un rato de amigos que para ellos es súper gratificante, o mandarse notas de voz para no sentirse tan solos. Entonces, los niños, los hijos únicos tienen más difícil la interacción, pero sigue habiendo recursos, y yo os invito de verdad a que este parón sea la oportunidad de conoceros mejor con vuestros vecinos y con ahora, aprovechando que todos estamos en la sintonía de querer llevarnos bien, que la mayoría estamos en esa sintonía. Genial, Teresa. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta para Arantxa. ¿Cómo afrontar la incertidumbre, la inseguridad en situación de desempleo? ¿Cómo crees tú que afectará el COVID en las dinámicas de trabajo a partir de la vuelta a la normalidad? ¿Estaremos preparados para volver a la rutina? Bueno, pues como os he comentado antes respecto al tema de la incertidumbre, tenemos que ir adaptándonos poquito a poco a la situación que tenemos, ¿no? Evidentemente es toda una inseguridad. Aquellos que me conocéis sabéis que mis orígenes, mis estudios son de la biología, ¿no? Y en muchas ocasiones, en lo que es el comportamiento de las personas, yo suelo hablar mucho de la teoría de Darwin de la selección natural, ¿no? En la cual habla que realmente las especies que sobreviven no son aquellas especies más fuertes, sino las que se adaptan mejor al entorno presente, ¿no? A esos cambios. Con lo cual, pues eso os invito, ¿no? a que seáis flexibles en ese entorno de adaptación a los cambios que se están sucediendo progresivamente, y evidentemente, como hemos dicho al principio, no los hemos elegido nosotros, ¿no? Probablemente aquellos perfiles que son más planificadores y controladores de esta situación, pues les esté generando más nivel de ansiedad, ¿no? Entonces, ojo, o sea, permítete a tu ritmo ir aprendiendo, permítete investigar otras nuevas situaciones. Es un momento también de oportunidades, ¿no? De tener un tiempo pues para reflexionar, parar, plantearte qué cosas podemos hacer y desde dónde podemos enfocarlo, ¿no?
Y respecto a la segunda pregunta, ¿cómo afectará el COVID a las dinámicas de trabajo? Pues ojalá lo pudiera saber, ¿no? O sea, porque a lo mejor estaría dentro de esos expertos que están ahí hablando por la tele. Pues sinceramente no lo sé porque es muy difícil, ¿no? Pero sí que es interesante, ¿no? Ver a lo mejor como otros países como China pues están saliendo de esta situación, ¿no? Y ver qué cosas están haciendo porque probablemente lleguen aquí. Y luego hay que tener en cuenta, ¿no? Ya llevamos 3 semanas, ¿no? Y nuestros hábitos han cambiado, ¿no? Cuando hablábamos de la rutina y de los hábitos, muchas veces nos dicen que son 21 días, ¿no? Para que se instauren nuevos hábitos. Realmente es el tiempo un poquito que nuestro cerebro, todo lo que sería nuestra plasticidad neuronal, ¿no? Pues abre nuevos caminos para ir construyendo y enfocar desde otra manera de hacer, ¿no? Con lo cual, pues poco a poco nos hemos ido adaptando de una manera o de otra a esta situación, ¿no? Pues probablemente lo que tiene el ser humano es que tiene una gran capacidad de adaptación, con lo cual seguro que sí, creo yo que estamos preparados para volver a la rutina y más que nada porque esto será paulatinamente, será poco a poco. Genial, Arantxa. Pues muchísimas gracias. La siguiente pregunta para Teresa. Ahora viene Semana Santa. ¿Cómo organizamos, planificamos vacaciones sin salir de casa con los niños y niñas en edad escolar? Las rutinas pesan. Bueno, efectivamente las rutinas pesan, pero las vacaciones tenemos que intentar que sean diferentes a las rutinas que llevamos en el día a día de estas semanas atrás, que han sido en muchos casos una locura y un estrés con las tareas escolares que mandaban los profesores, ¿no? Yo creo que podemos planificar las vacaciones desde el juego y podemos romper la rutina desde el juego. Podemos planificar dormir una noche en el salón y hacer acampada en el salón. Echamos los colchones al suelo y ya está. Al día siguiente, si son vacaciones y no hay que ir a trabajar, se puede uno levantar más tarde y dedicar un rato de la mañana con la música a todo trapo a recoger la casa y a dejarlo todo otra vez como está, ¿no? Podemos intentar olvidarnos de todo lo que tenga que ver con las tareas escolares, que por cierto, he visto ya en internet y en Facebook un montón de propuestas de tareas de refuerzo para Semana Santa. Por Dios, conteneros las ganas y dejarlas para otro momento. Vamos a intentar que esta semana de vacaciones sea de vacaciones total. Y aunque sean niños que tengan dificultades de aprendizaje, dejad descansar, porque además el cerebro necesita descansar para poder aprender. Si no, nos reposa la información y no queda bien almacenada. O sea que es necesario el descanso. Podemos, como os decía, recurrir a ser nosotros generadores de contenido de entretenimiento para los demás. Es decir, podemos jugar con los niños, hacer lo que os decía antes, por ejemplo, ¿no? El telediario de vacaciones. Y hoy hemos jugado a que nos hemos ido a no sé dónde y contamos una historia fantástica. Es muy difícil porque no podemos además hacer acopio de recursos externos para hacer en casa. Pero bueno, podemos jugar a cambiar los muebles de la habitación y tenerlos durante las vacaciones cambiados, hacer algún cambio, aunque sea provisional, durante unos días y luego volver otra vez a nuestro estado normal de disposición de muebles para arrancar otra vez con la rutina que nos espera después de la Semana Santa. Es decir, tenemos que intentar idear hacer cosas que se salgan de lo habitual y desde luego romper un poquito las rutinas que tengan que ver con levantarse a una hora determinada. Son vacaciones y son vacaciones. Y podemos acostarnos más tarde y ver una película juntos y intentar olvidarnos un poco de esas rutinas más estrictas que ha habido que llevar semanas anteriores por el teletrabajo de muchos padres o por la imposición de las tareas escolares en el caso de los niños. A mí aquí, Teresa, si me permites, también me gustaría hacerlo extensivo a los adultos, ¿no? Es fundamental que sigamos manteniendo nuestras rutinas como las que teníamos en una vida antes de que llegara el COVID, ¿no? Es fundamental nuestros horarios, es fundamental desconectar los fines de semana, es fundamental de una manera o de otra seguir manteniendo esas actividades y ahora mismo también es fundamental en parar en Semana Santa, no nos podemos ir
a ningún sitio, pero seguro que podemos idear diferentes planes para hacer en casa que sean diferentes a los que hacemos en el día a día y que seguro que hay personas que antes de esta situación del COVID estaban en no tengo tiempo de hacer esto, me gustaría hacer no sé cuántos, entonces pues permitiros ahora, ¿no? Salir, descansar. Como muy bien dice Teresa, nuestro cerebro necesita descansar. Entonces también os invito a que os toméis unas vacaciones de Semana Santa, aunque sea para no hacer nada. Sí, una cosita, fijaros, cuando nosotros nos quedamos sin hacer nada, el cerebro activa una de las redes más importantes que tenemos, que se llama la red neuronal por defecto, que es la que nos permite conectar todo lo que hemos aprendido en el día, es la que nos permite relacionar unas ideas con otras y es precisamente ese parón y esa pausa la que permite que se generen pensamientos creativos y que podamos idear cosas nuevas. Entonces, que no os agobie, de verdad, dejar a los niños espacios tranquilos en los que se aburran, porque del aburrimiento surgen las ideas de hacer cosas nuevas. Y de verdad que hace falta el aburrimiento. Hay mucha gente que escribe sobre ello, yo también he escrito sobre ello. El aburrimiento es necesario y es una cuestión también de higiene mental. O sea que no os agobiéis de verdad y dejad que el aburrimiento entre un poquito porque nos ayuda a pensar cómo salir de ello. Genial, muchísimas gracias a las dos por los consejos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Vamos a darnos un poco más de prisa, que tengo acampada este fin de semana. Para Ricardo. Somos una pareja, amigos de Laura Segovia, que desgraciadamente ha tenido que irse, y nos ha recomendado hablar con expertos porque estamos pasando una situación muy difícil. No sabemos cómo hacer, estamos idos. Muchas gracias por intentar ayudarnos. Un afectuoso saludo. Muy bien, bueno, es una pregunta un poco bastante abierta, no sé exactamente cuál es el caso concreto. Voy a decirles algo que espero que les ayude, pero si no, pues como comentaba Teresa, ponerse en contacto con algún profesional que le pueda ayudar. Nosotros estamos a su disposición y seguro que hay otros que saben hacerlo muy bien. Mi aportación para ellos es decirles que es normal que en situaciones como las que estamos viviendo atravesamos momentos de gran incertidumbre, de frustración, en ocasiones de dolor. Se nos acumulan muchas emociones que nos bloquean. Es normal, incluso pueden llegar a hacernos colapsar, haciendo que nos cueste pensar con claridad, que nos sintamos perdidos, que nos sintamos desorientados. Es completamente normal. Por eso es interesante buscar momentos de calma, buscar momentos de recogimiento en los que intentar bajar esa carga emocional, en la que intentar bajar todo ese colapso. Por un lado, aun a riesgo de ser pesado, porque lo hemos comentado ya varias veces, esa dinámica del observador, esa herramienta de dar un paso atrás, intentar mirar la situación con perspectiva, intentar analizar la situación disociado, separado de ella. Y si es posible, desde esa visión externa, desde esa perspectiva externa, dar un consejo de manera amable, dar un consejo con cariño, como si fuera un buen amigo, como si fuera una persona a la que quieres, desde el cariño, desde el respeto, sin juzgar. ¿Qué le dirías a una persona que conoces que está pasando esa situación? ¿Cómo la aconsejarías a esa persona que tanto quieres? Al dar ese paso atrás y tomar esa manera de actuar, nos van a venir formas que antes, viviéndolo tan intensamente desde dentro, nos costaba encontrar una buena respuesta o ninguna respuesta directamente. Por otro lado, es interesante intentar separar las emociones y analizarlas de una en una, porque es probable que haya una gran suma de emociones. Entonces es interesante separarlas y poco a poco ir analizándolas. Os hemos brindado, por ejemplo, la herramienta de la salida de la libertad. Vamos a ver qué pasa con esta situación. Vamos a ver cómo le bajamos la carga emocional a cada situación, a cada emoción. Como si fuera una cebolla que le vamos quitando capas y capas, la vamos abriendo y vamos a conseguir que al analizar cada emoción de una manera distinta y bajar la intensidad de cada emoción, después todo eso va a bajar y seguramente, probablemente, nos permita pensar con más claridad, nos permita intentar centrarnos un poco. De todas maneras, efectivamente, como os digo, es una pregunta muy abierta, no sé el caso en concreto, y el mayor consejo, y esto lo hago abiertamente porque quizás somos un país en el que estamos muy poco acostumbrados a pedir ayuda profesional, es salud
es salud. Igual que si nos rompemos un tobillo, vamos al traumatólogo, es importante pedir ayuda profesional al profesional que pertenezca esa rama en cada momento, ya sean psicólogos, psiquiatras, terapeutas emocionales o cualquier tipo de persona que nos pueda ayudar. Es importante, y lo digo para todos, permitirnos apoyarnos cuando necesitamos ayuda. No sé si mis compañeras quieren hacer alguna aportación más sobre esto. Bueno, completamente de acuerdo con lo que has dicho, Ricardo. Quizá a veces te ayuda también a pedir ayuda, porque yo tengo un poco la sensación que cuando nos colapsamos tantos, a veces no sabemos tampoco pedir ayuda porque no sabemos cómo lo vamos a contar. Quizá un buen inicio también está en escribir en un papel todo lo que te está pasando por la cabeza, ¿no? Cuando nos paramos a escribir, la palabra es mágica, ¿no? Y poner palabras a todo lo que estamos sintiendo nos ayuda, por un lado, a liberar y, por otro lado, a ordenar ese pensamiento para poder hacer esos ejercicios que también decía Ricardo, ¿no? Vamos a intentar relativizar, vamos a intentar ir quitando capas a la cebolla. Entonces, quizá un buen recurso también así, un poco inmediato, es poder escribir, pero desde luego, si estáis en una situación de tanto colapso, la ayuda profesional es quizá el recurso más importante, sí. Totalmente de acuerdo con lo de la escritura, ¿eh? Vale, perfecto. Pues si os parece, hasta aquí habían llegado las preguntas que nos habían lanzado al inscribirse la gente. Si os parece, os lanzo una más porque vamos un poquito justo de tiempo. Entonces, bueno, me he permitido el lujo de seleccionar entre las que han llegado una más. Yo la lanzo a los tres, ¿vale? Nos comentaban que estos días no paran de llegar cursos online para actualizarse, cada uno en su materia, pues ya sabéis que por correo electrónico o a través de Facebook, para llevar un poco más allá tu propia formación. A todas horas, en cualquier momento. Entonces, preguntan cómo poder gestionar esa ansiedad que te puede generar el hecho de no poder hacer realmente todo lo que tienes, ¿no? O sea, realmente, y yo de hecho conozco gente que se han tomado esto, pues eso, como casi unas vacaciones y decir, bueno, ahora voy a tener todo el tiempo del mundo, mínimo otros 15 días para hacer cosas, y se van pasando los días y no afrontas todo lo que quieres hacer, ¿no? Bueno, yo, si me permitís, una de las herramientas que os aporto en la documentación que os lanzo es un planning semanal, ¿no? En mi caso normalmente lo suelo hacer mensual y luego al comienzo de la semana pues lo actualizo con las diferentes actividades a hacerlo, ¿no? Y luego diariamente lo que hago es una lista de tareas ordenándolas por prioridades, ¿no? Ahora mismo yo un planning semanal no os lo recomiendo porque no sabemos cómo va a pasar las cosas, pero sí que nos puede ayudar, un planning mensual, un planning semanal sí que os lo recomiendo en este sentido para que nos ayude a ordenar nuestra semana y cuando comenzamos el día hacer esa lista de tareas, ¿no? Y luego priorizar. Realmente en la vida tenemos que elegir y en función de prioridades y necesidades y también, como decíamos, dejándonos tiempo para nosotros, para no hacer nada, que también es importante, pues buscar las 24 horas que tiene el día. Estoy con Arantxa y también considero que al igual que es importante tener una rutina a corto plazo, pues eso, hacerte una rutina del día a día, coincido mucho en lo del el aprender a no hacer nada, el permitirnos, ¿no? Y también creo que es muy importante, al igual que comentaba Teresa antes, que hay mucha gente que está con el deporte loca ahora, está haciendo mucho más deporte y por encima de sus posibilidades, eso les puede pasar una factura a nivel del sistema inmune. Es importante, como os decía al principio, ponernos las cosas fáciles, no ser ahora nuestros enemigos. O sea, si vamos a cargarnos de cosas que nos van a generar ansiedad, estamos siendo nuestro enemigo totalmente. Oye, hasta donde lleguemos, no hay ninguna obligación, no hay ninguna necesidad. Se supone que son cosas que nos van a ayudar a estar entretenidos. No vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a buscar cosas que nos generan ansiedad, que bastante tenemos con lo nuestro. Que es algo que nos aporta, que nos ayuda, genial. Que llegamos hasta aquí, llegamos hasta aquí, que llegamos hasta aquí, llegamos hasta aquí. Y si no llegamos, pues no pasa nada. Tampoco, o sea, me parece un error el sobreexigirnos en estos momentos que hay otras cosas externas que nos están exigiendo de un desgaste emocional y tener en cuenta
que las emociones y el desgaste emocional nos provoca un cansancio físico real. Gastamos mucha energía sin ser conscientes de ello. Así que vamos a tener cuidado, vamos a cuidar de nuestra salud, del exceso de carga que le metamos a nuestro cerebro, porque el cerebro desgasta como si fuera un deportista de élite cuando estamos en sistema, o sea, en momentos de gran desgaste emocional. Sí, bueno, yo me uno un poco a lo que han dicho mis compañeros. Creo que tenemos que regular la intensidad y de verdad que a veces es mejor no liarse tanto con tanta formación y a lo mejor pararse a retomar de lo que ya nos hemos formado otras veces, darle una segunda vuelta y mirarlo desde otra perspectiva. Que el exceso de información al final nos acaba colapsando y, como decía antes, el cerebro necesita su espacio para reposar. Quizá retomar lo que ya sabíamos y lo que ya habíamos aprendido y darle una mirada diferente y estudiarlo de otra manera, a lo mejor pues permite avanzar en el sentido que queremos sin tener el agobio ni la imposición de una formación reglada que nos dan de forma online. Genial, pues bueno, espero que estas respuestas hayan servido a quien ha formulado la pregunta. Y bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado. Sí que quería aprovechar, bueno, pues para comentar, aparte de las 3 personas que han intervenido, pues también os pasaremos la información de Laura Segovia, que también os podrá ayudar mucho en cualquier tema que necesitéis. Ya veis que la última pregunta precisamente era de unos amigos suyos. Y bueno, pues toda esta información la recibiréis en vuestro correo electrónico. Si alguno tiene algún interés especial y pues que aproveche ahora, antes del cierre, a ponerlo en el chat, su dirección de correo electrónico, si es que alguno no se hubiera apuntado por cualquier cosa y haya accedido por otros medios, y para que no se lo olvide o lo reciba todo el mundo. Y comentaros sobre la siguiente mesa, que será el próximo 13 de abril, también a las 4:30 y por esta misma vía, por el Zoom. Bueno, contaremos con la presencia de Marta Pascual, que está también hoy con nosotros acompañándonos y escuchando atentamente, que es diseñadora gráfica, arteterapeuta y artista plástica. Sandra Manso, de la empresa Educan, educadora canina, técnico en gestión de auxiliar técnico veterinario, y con Alicia Castro y Sandra Galindo, de la Escuela Infantil Érase una vez, que son, Alicia es técnico superior en educación infantil y Sandra maestra de educación infantil y técnico superior en educación infantil. Bueno, ¿qué os voy a decir? Son 4 maravillosas personas, socios además de AGE, que van a intentar aportar un poco más sobre la familia y las mascotas. Hoy se ha hablado de familia, aprovecharemos a ahondar un poco más en ello, y otros grandes, iba a decir olvidados, pero al contrario, grandes protagonistas de este confinamiento, que son las mascotas, ¿no? Que a ver qué está pasando con esas personas que están adoptando incluso a mascotas estos días y bueno, desgraciadamente muchos nos tememos que no vaya a haber un control para que una vez que todo esto acabe les vuelvan a dejar abandonados y puedan suponer un problema. Así que bueno, yo en principio no tengo mucho más que aportar. Los 3 ponentes os querían hacer un regalo, así que los que resistís, que todavía sois 39 personas, pues bueno, allá va, ahí os dejo el testigo y hacernos el regalo que consideréis oportuno. Déjanos, Enrique, por fin, de compartir la pantalla. Déjale, bueno, para que Ricardo pueda compartirla. Ahí estoy. Bueno, tenemos un pequeño regalo para vosotros y bueno, como bien decía Enrique, pues en estos momentos, ¿no?, tan abanderada que ha sido la canción de Resistiré, la queríamos compartir con vosotros como una herramienta más que ha salido, ¿no?, para el tema de la gestión de emociones y bueno, y terminar con este regalo de una manera feliz y divertida, y a lo que os invitamos es a que os levantéis y que bailéis con nosotros
esta canción. Así que nada, muchísimas gracias por este tiempo de estar con nosotros, que os hemos robado media horita más, así que muchas gracias a aquellos los que habéis resistido y a los que habéis aguantado con nosotros. Un beso fuerte y nos vemos la próxima semana. Cuidaros mucho en estos días.